Muchas gracias, Miquele, por la invitación a participar como ponente del Data Management Summit. Ya sabes que para mí este evento es muy especial porque yo creo que es un evento realmente de profesionales del dato para profesionales del dato. Y bueno, en este caso voy a hablaros de DataOps y sí que hay una frase con la que quiero que os quedéis, que es que la magia negra no existe, ¿vale? O sea, que las cosas por sí solas no funcionan, pero sí que es verdad que haciendo bien las cosas se pueden conseguir buenos resultados, ¿vale? Y eso es un poco con lo que quiero que os quedéis y lo que quiero que englobe a toda la ponencia. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Mario de Francisco Ruiz, CEO de Anjana Data. Anjana Data es una empresa española orientada a producto con una solución propietaria de gobierno del dato y, además de ello, soy responsable del grupo de trabajo de gobierno del dato y metadatos de Dama España, ¿vale? Bueno, DataOps. Esto es como la teletienda, ¿no? Como cuando estás ahí viendo la teletienda y aparece alguien y dice, ¿tienes problemas con tus datos? Pues necesitas DataOps. El manifiesto DataOps es una serie de prácticas que se publicaron en 2017 y, bueno, parece que sean un poco la panacea para cubrir todos nuestros problemas de calidad de datos, todos nuestros problemas de ineficiencia de procesos de datos, todos nuestros problemas de inconsistencia e incoherencia de los datos. Pero bueno, al final sí que es verdad que hay que ver exactamente qué hay detrás de este DataOps, qué significa, porque todo el mundo habla ahora de DataOps y la realidad es que DataOps no es solo DevOps para datos. Parece que hemos cogido el concepto de DevOps, que sí que está muy extendido y muy implantado en todo lo que es la parte de operación de software, y nos lo hemos llevado al mundo de datos. Pero en realidad lo que dice el manifiesto DataOps, que además está complementado por otra nueva iniciativa que salió a final de 2018, que se llama la filosofía del DataOps, es que el DataOps es una combinación entre las metodologías ágiles, los conceptos de DevOps y todo lo que se conoce como el Lean Manufacturing, que está más aplicado al mundo de la industria y de los procesos dentro de la fabricación, de industria. Y el DataOps, al final, lo que se hace es mezclar todo lo que es la parte de DevOps, ¿vale? Desde idea, desarrollo, llevar algo a producción en el mundo del desarrollo del software, con la cadena de valor o los pipelines de datos. Yo tengo una serie de datos, sobre estos datos hago muchas cosas que van a ir enlazados con la parte del desarrollo del software y gracias a todo eso obtengo un valor. Pero, en definitiva, el DataOps son una serie de técnicas, metodologías, herramientas y procesos que, puestos en conjunto, nos van a ayudar a la organización o a un proyecto concreto a poder extraer un mayor valor de los datos gracias a automatizar los procesos que hay en el ciclo de vida del dato y poder tener una mejor rentabilidad de los proyectos de analítica de datos. Bueno, y un poco sí que me gustaría desmitificar lo que es el DataOps. Como ya os he comentado al principio, pues bueno, parece algo muy novedoso, pero en realidad no es otra cosa más que hacer lo mismo que se ha hecho siempre, pero bueno, de una forma un poco diferente y sobre todo con un nombre nuevo. Aquí os presento una arquitectura funcional del DataOps que he extraído de los fundadores del manifiesto DataOps, donde, bueno, si vemos al final, DataOps es como una parte cross, ¿vale? A todo lo que tenemos dentro de una plataforma de datos o de un ecosistema de datos, donde, pues como siempre, tenemos unas fuentes y luego al otro lado de la cadena tenemos unos consumidores o clientes de datos. Dentro de toda esta plataforma o de este ecosistema de datos vemos que existen los diferentes entornos, desarrollo, pruebas, producción, dependiendo de la organización, pues habrá unos u otros. Al final, esto no tiene que ver tanto con la tecnología, por lo tanto, me da igual que esté en cloud o on-premise, me da igual un poco que sean entornos híbridos. Esto es algo mucho más de gestión. Y lo que intenta gestionar toda la plataforma DataOps, o integrar entre sí y poder automatizar, es lo que es el control del almacenamiento y de las versiones, historificar lo que está pasando, tener una gestión muy importante de la metadata, tener controlado la parte de autorización y permisos, y luego tener una parte de reporte y de dashboarding para hacer una monitorización y un seguimiento de lo que está pasando. Todo esto operado por un equipo de DataOps
que es el que va a estar trabajando sobre esa plataforma de DataOps. Y dentro de lo que sería el propio ecosistema de datos, perdonad, pero creo que hay alguien que está con el micro, no sé si eres tú, Miquele, si podéis silenciar. Gracias. Al final, luego todo esto tiene que estar integrado con toda la automatización de los despliegues para toda la integración continua, despliegue continuo, y en lo que es el flujo de vida del dato, el ciclo de vida del dato, dentro de la propia plataforma de datos, orquestar, monitorizar y probar. Como siempre, pasando desde zonas donde la información está en bruto, se va refinando poco a poco, al final se convierte, se pueden hacer analíticas sobre esa información, se va enriqueciendo, se visualiza, etcétera. Y sí que hay una cosa que al final se pone aquí el gobierno del dato, al final de la cadena de valor, que es lo que para mí personalmente es totalmente erróneo y totalmente equivocado. Y ahora os contaré por qué. Roles, porque es un entorno donde van a colaborar desarrolladores, donde va a colaborar gente de operaciones, gente de sistemas, usuarios de negocio, consumidores, etcétera, y tienen que colaborar entre ellos. Es necesario implantar metodologías ágiles, lo veíamos antes. El DataOps es una combinación de Agile, DevOps y Lean Manufacturing. O sea, tenemos las metodologías ágiles como principio básico. Como metodología ágil también hay que acompañarlo de una gestión del cambio continuada. Y todo esto nos lleva a una automatización de procesos técnicos, que es el foco que siempre se tiene dentro del DataOps. Para poder llegar a esto también necesitamos tener un control sobre el ciclo de vida del dato, lo estamos viendo aquí, separarlo en capas lógicas, saber exactamente cómo fluye el dato a lo largo de ese ecosistema de datos y tener también un control del ciclo de vida del software, que sería vertical, de abajo hacia arriba. ¿Vale? Como veíamos antes en la foto, tendríamos la parte de ciclo de vida del dato en horizontal y la parte de ciclo de vida del software en vertical. Todo esto, además, pensando en una integración con toda la arquitectura técnica, porque sin integrar las diferentes piezas de la arquitectura técnica no vamos a poder automatizar los procesos técnicos, y con 3 capas de gestión muy importantes. La gestión de la demanda en proyectos de datos, quiero hacer nuevos reportes, quiero explotar nueva información, quiero generar nuevas métricas, quiero hacer cambios sobre la información que ya tengo, quiero capturar nuevos datos y generar nuevas bodegas de datos, como se comentaba anteriormente. Todo esto tiene que venir integrado con la gestión de la demanda. Luego, una gestión de los metadatos y un control de versiones muy, muy, muy fuerte, porque al final los metadatos van a ser sobre todo esa pieza central que nos va a permitir automatizar muchas cosas alrededor de todo este concepto de DataOps, y también tener una gestión de los permisos de acceso al dato de forma centralizada, para que al final todo lo que se vaya a consumir de los datos que están dentro de ese mundo de DataOps, sepamos quién está consumiendo qué información y para qué. Y bueno, y como os comentaba, al final para mí el DataOps es la evolución natural del gobierno del dato. Si nos fijamos en el rosco de Dama, el gobierno del dato lo sitúa en el centro, como siempre hemos visto, al final con un ojo, es una pieza que tiene 10 ojos, cada una mirando a cada uno de los otros ámbitos del data management, y Dama entiende como data operations dentro de la parte de storage de datos, dentro de la parte de almacenamiento. ¿Vale? He extraído una pequeña frase dentro del DMBOK que Data Operations lo basa en lo que es el soporte a la tecnología de bases de datos y el soporte a las operaciones de bases de datos. Por lo tanto, ya aquí vemos una pequeña contradicción. Quizá esto tiene que ver porque el DMBOK, pues, es el último, el 2, es previo al manifiesto de DataOps, y lo que estamos viendo es que Dama en su DMBOK se centraba en el Data Operations como algo puro tecnológico y algo puro, quizá muy relacionado con los DBAs, con los administradores de bases de datos, ¿vale? Y, sin embargo, lo que hemos visto es que el concepto del DataOps, tal cual se entiende ahora, es mucho más una evolución del gobierno del dato. Si pensamos en el concepto de gobierno del dato proactivo y preventivo, que es algo de lo que suelo hablar bastante, pues esto consiste al final en situar el gobierno del dato al principio de la cadena de valor del dato. Antes veíamos que lo teníamos ahí arriba al final de la cadena de valor del dato, y al final si tenemos el gobierno del dato ahí al final, solo vamos a acumular más caos y más caos y más caos y más caos. Por mucho que tengamos un ecosistema de DataOps con todo automatizado y demás, si no hay un principio de governance first,
al final ese ecosistema de DataOps se nos va a terminar escapando por todos los lados y los roles no van a saber cómo interactuar entre sí o no van a tener la capacidad de maximizar sinergias, reutilizar cosas, etcétera. Por lo tanto, esa es la idea del gobierno del dato proactivo y preventivo. Todo esto basado en un enfoque colaborativo, no solo definiendo los roles y diciendo qué tiene que hacer cada uno, sino empoderando a los distintos intervinientes para que puedan llevar a cabo sus tareas. Además, integrado con la gestión de la demanda, integrado la pieza de gobierno con otras tecnologías y piezas, como estamos viendo aquí, que es la base del gobierno que está en el centro, lo integramos con las otras tecnologías que se dedican a otras zonas de la gestión de los datos. Todo esto con un foco de automatización de procesos técnicos comunes, como gestión de estructuras de datos, como gestión de permisos, como configuración de TLs, como configuración de servicios de datos, etcétera. Además, un enfoque incremental e iterativo por casos de uso, porque el Big Bang ya sabemos que no funciona y, de hecho, el DataOps también viene un poco a decir eso. Oye, céntrate en un caso de uso, sácalo y luego escala a otro diferente, ve aprendiendo conforme vas haciendo, etcétera. Un foco muy claro también en la democratización y el autoservicio gobernado, porque al final el DataOps lo que intenta es maximizar el valor que se le puede sacar de los datos, acercándolo mucho más en tiempo y forma al último de la cadena, al que va a explotar el dato. Por lo tanto, ahí se tiene una visión de democratización y autoservicio. Una monitorización para la mejora continua, al final, es el concepto de la Agile. Oye, ve haciendo, monitoriza, ve dónde puedes mejorar y cambia un poco las cosas para que puedan ir mejorando y luego ves si realmente el cambio que has aplicado mejora o empeora la situación. Es el propio concepto del Scrum con los sprints, con las reviews, con las retrospectivas, etcétera. Y luego, por último, también los metadatos como esa pieza central del ecosistema de datos, montar un repositorio de metadatos agnóstico al resto de tecnologías que nos pueda servir como esa piedra roseta que haga que diferentes sistemas se hablen entre sí. Y luego, al hilo de esto, pues abstraer esa gestión de los datos de las tecnologías y plataformas que tenemos por debajo, porque hoy puede ser una, mañana otra, pasado otras totalmente diferentes. Al final la tecnología avanza muy rápido, pero la gestión de los datos tiene que ser siempre la misma, tiene que ser, o sea, no que sea siempre la misma, que los requerimientos pueden cambiar, pero lo que es la visión, la estrategia, tiene que permanecer más o menos invariable. Y bueno, sí que os quiero contar un poco aplicaciones prácticas de DataOps, ¿vale? Os presento aquí una pequeña arquitectura funcional que hemos desarrollado en Anjanadata, pero al final se puede extraer en que es como si fuera un ecosistema, cualquier ecosistema de una organización. Al final, muchas tecnologías diferentes, cada una para un propósito, pero siempre lo podemos resumir en que hay una serie de servicios de datos para la ingesta de la información o para el movimiento de datos de un sitio a otro. Hay una serie de plataformas de datos para almacenamiento, para modelizar datos, para preparar, procesar, publicar, etcétera. Y luego hay unos servicios de datos para su consumo. Explotación, analítica, machine learning, cualquier cosa que sea consumir datos. En el centro de todo esto, que sería el ecosistema de datos, ¿vale? El ecosistema donde al final viven los datos, se mueven los datos, se consumen los datos, etcétera, siempre está la capa de gestión de identidad y de accesos y a la cual puede ser complementada con una gestión más proactiva de privacidad y seguridad. Ya no solo identifico a mis usuarios y digo quién puede acceder a qué, sino que además puedo aplicar políticas específicas sobre los datos para que cuando un usuario vaya a consumir un dato se le aplique esa política y se le anonimice, se le enmascare, etcétera, ¿vale? Esto es algo que cualquier organización que trabaje de forma profesional con los datos tiene a día de hoy en su ecosistema de datos, ¿vale? Lo que nosotros proponemos es poner por encima de todo este ecosistema de datos una capa única de gobierno de los datos, que al final, si entendemos ese gobierno del dato como algo proactivo y preventivo, situándolo al principio de la cadena de valor del dato e integrándolo con la gestión de la demanda, conseguimos llegar a ese DataOps, ¿vale? Bueno, las funcionalidades que cubre una solución de gobierno del dato, pues ya las sabemos todos, pero sobre todo también está muy enfocado no solo en lo que es la parte de glosario de negocio, catálogo de datos, workflows, etcétera, que más o menos son comunes, sino en una segunda parte que consiste en la integración de la capa de gobierno con todas las tecnologías que hay por debajo para poder gestionar de forma, con una visión unificada y agnóstica todo lo que son los flujos de datos y todo lo que es el consumo de la información dentro del ecosistema de datos. Además,
Tener esa capa unificada de gestión hace que por encima de ella puedas construir capacidades avanzadas de gestión de datos, como valorización y monetización de datos, calidad de los datos desde un punto de vista más agnóstico, todo lo que sería integración con los circuitos de DevOps, orquestación de procesos, etcétera, ¿vale? Y ahora sí que me gustaría contaros también, voy viendo que no se me pase el tiempo, aplicaciones prácticas de DataOps, ¿vale? Porque sí, pues bueno, al final la PPT lo soporta todo, todos lo sabemos, pero oye, esto aterrizado a casos de uso, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Pues bueno, os voy a contar dos casos en los que estamos trabajando con diferentes clientes dentro de Anjana Data. Caso 1, objetivos. Oye, tengo unos usuarios de negocio a los cuales yo quiero facilitar el autoservicio gobernado de datos de calidad, pero, bueno, quiero ver cómo hacerlo, ¿no? Porque a día de hoy están muy acostumbrados a pedir algo y datos y que se les dan. Pero además de todo esto, pues tengo un equipo que sí que hace gobierno del dato, pero quiero aportar visibilidad y transparencia a todos los procesos de datos que hay, a toda la gobernanza que hay sobre los datos y que no todo el mundo tenga que recurrir a ellos, sino que se pueda ver en algún sitio, ¿no? ¿Qué retos nos encontramos para cumplir estos objetivos? Usuarios de negocio con muy pocos conocimientos técnicos, poquísimos. Gobierno del dato muy técnico, porque lo hace un equipo de sistemas y centralizado y además en un estado muy incipiente. No hay un glosario de negocio, no hay roles definidos, no hay workflows, ¿vale? Típico estadio en el que una organización, pues bueno, se suele encontrar cuando todavía no ha llegado a plantearse ese gobierno del dato. Y luego un reto adicional que es que hay que acometer una integración con diferentes tecnologías de almacenamiento, procesamiento y explotación para poder automatizar toda esa cadena de valor del dato. ¿Qué solución es la que estamos realizando aquí? Primero de todo, involucrar poco a poco a los usuarios de negocio en el gobierno del dato. No queremos que de 0 a 100 tengan que responsabilizarse de los datos o no queremos que de repente tengan que aprobar los workflows de datos o lo que sea, porque no van a saber. Entonces, empezamos poquito a poco diciéndoles, oye, ahora tú como usuario de negocio y como preocupación que tienes por los datos y problemas que ya estás viendo de calidad de los datos, etcétera, te voy a pedir que me definas las métricas y las dimensiones que vas a ver en un reporte. Vale, pues para eso primero les tengo que explicar qué es una métrica y qué es una dimensión. Pero poco a poco les voy involucrando y poco a poco esos usuarios de negocio que están acostumbrados a ver informes y ya está, poco a poco van entendiendo un poco más de lo que hay por detrás y se empiezan a involucrar para que no todo tenga que venir de tecnología. Segundo, montar un marketplace de datos e informes con visión funcional. No pensando en, oye, mira, todas estas tablas son las que tienes aquí, explota lo que quieras. No, vamos a agregar esa información, vamos a ponerle nombres y apellidos, vamos a definir dentro del glosario de negocio qué métricas se asocian a cada informe y qué datasets o qué tablas hay por debajo y todo eso lo voy a poner en un marketplace para que el usuario que consume la información, en lugar de tener que bucear en un catálogo de datos técnico, tabla por tabla, etcétera, etcétera, va a ir a un sitio donde lo que va a buscar es quiero el informe de revenue, por ejemplo, y directamente ese informe de revenue lo va a poder meter al carrito de la compra y se le va a gestionar el acceso al informe de revenue. Incluso dentro del propio objeto tiene un enlace a través del cual clica y ya le lleva al informe. Porque todo lo que ha pasado por detrás es que se ha hecho una labor, una gestión de toda esa parte técnica de relacionar, oye, este informe en realidad está aquí en esta herramienta de explotación que luego por debajo tiene estas tablas y que al final lo que hay que hacer es que cuando alguien solicita acceso aquí hay que gestionar por debajo los permisos para que ese usuario tenga acceso a esta información y saber cómo mostrársela. Y al final el usuario lo que está viendo es que tiene una automatización completa del end-to-end, de yo quiero un dato y ni siquiera sé dónde está y no tengo conocimientos técnicos y se me da. Esto viene al hilo de pues, toda la automatización de procesos end-to-end en producción, ¿vale? Desde la generación de los datos, la ETL, todo lo que es la parte de procesos batch que se ejecutan luego en el warehouse, a la generación de informes con la gestión de acceso a los datos. Y también una parte muy importante es que, oye, como hay usuarios de negocio que son más curiosos, que quieren empezar a trabajar con los datos un poco más en bruto, pues habilitar ciertos sandboxes para ellos, que también van a tener un gobierno porque van a tener una gestión de permisos y la información que van a tener ahí es de calidad, porque en la oficina del dato ya se ha preocupado de que esa información sea de calidad, pero se les da un poco más de manga ancha para que puedan hacer sus propios informes, para que puedan juguetear un poco con esos datos, a ver si pueden encontrar alguna propensión, aplicar algún algoritmo, etcétera. Pero siempre en un entorno que, aunque sea de autoservicio, va a estar gobernado, porque estos sandboxes no se pueden utilizar luego en producción o no se pueden compartir con otras áreas, porque ahí es donde entraría el circuito de gobierno del dato, ¿vale?
Y luego os voy a contar otra aplicación práctica. La aplicación práctica número 1 va muy enfocada a usuarios de negocio que quieren consumir datos y la aplicación práctica número 2 va mucho más orientada a automatizar procesos técnicos, ¿vale? Pero al final siempre con el usuario de negocio en mente. Aquí lo que se quería hacer era generar reporting regulatorio en tiempo real por usuarios de negocio, ¿vale? Es decir, que los propios usuarios de negocio tengan acceso a ciertos datos, tengan acceso a ciertos servicios o funciones de generación de reporting regulatorio y que puedan jugar con ello, parametrizar de diferente forma para ver cómo sale el reporte de esta forma, cómo sale si hago esto otro, cómo sale esto otro, por ejemplo, para escenarios de estrés o para ver cómo va a ser la foto a fin de mes que le voy a tener que enviar al regulador, etcétera, ¿vale? Que puedan jugar un poco con esos datos. Cuando en realidad a día de hoy el reporte regulatorio o bien se está haciendo de forma muy manual por ejércitos de operaciones o bien está automatizado, funciona en batch y los usuarios no pueden tocar hasta que no está generado. Pues bueno, aquí lo que se quería era darle un poco más la vuelta y darle esa capacidad al usuario de negocio de poder anticipar todo esto. Con el objetivo de automatizar todo el ciclo de vida del dato mediante parametría sin código, es decir, sin desarrollo, porque ya tienes unas funciones que tú puedes parametrizar. ¿Y qué retos nos encontramos? Que hay que garantizar la coherencia y la consistencia de los datos y los procesos en todo el ciclo de vida, en todo, porque no estamos codificando, estamos utilizando parametría. Por lo tanto, tengo que ser capaz de saber que si yo cambio una parametría aquí, eso tiene una implicación aquí. Más retos, garantizar el cumplimiento normativo y los principios básicos regulatorios. Estamos hablando de reporting regulatorio, por lo tanto, hay una serie de cosas que tengo que cumplir en cuanto a regulación de datos, en cuanto a trazabilidad de la información, etcétera. Pero también tenemos el reto de ofrecer agilidad y autonomía a los usuarios de negocio, porque al final es el objetivo, que el usuario de negocio pueda tener cierta capacidad de hacer cosas sin tener que estar llamando a tecnología o sin tener que pasar por procesos muy burocráticos. ¿Cuál es la solución que se ha planteado aquí? Pues solución de un enfoque governance first, o sea, el gobierno proactivo y preventivo de nuevo, desde el desarrollo hasta la producción. En desarrollo, al final, es el usuario de negocio el que va a estar desarrollando, aunque no esté picando código, cambiando esa parametría, es el que va a estar desarrollando, como en ese entorno de simulación, esa parte de generación de reporting. Y eso ya va a estar gobernado, porque tengo que asegurar la coherencia y la consistencia de los datos y los procesos. Cuando eso se vaya promocionando hasta producción, ya va a venir gobernado, ya van a ser gobernado. Por lo tanto, tengo la gestión de los impactos y tengo todo. Un control de versiones de los objetos y las relaciones entre los objetos muy férreo, porque al final así lo que voy a poder ser capaz es que si hay diferentes usuarios que están jugando sobre los mismos datos, pero cada uno está probando diferentes cosas, como yo tengo el control de las diferentes versiones de los objetos y cómo se relacionan entre sí, voy a poder ejecutar cosas en paralelo y además voy a poder hacer una gestión de impactos cuando luego lo suba a producción. Si yo en producción tengo unos procesos corriendo con una serie de datos y desde desarrollo yo he dicho, oye, ahora voy a cambiar esta parametría aquí, este proceso tiene que ejecutarse de esta forma, ya no coge estos datos, sino que coge estos otros, eso al final tiene impacto en producción. Las cosas no se pueden desplegar sin haber hecho un gobierno previo porque luego nos encontramos con los errores que nos encontramos o con la inconsistencia en la información. Entonces, esa gestión de los impactos gracias a un versionado de los objetos es lo que nos va a dar también ese valor añadido del enfoque Governance First. Bueno, Mario, me toca pararte, ¿Sí? más que nada porque además están llegando muchas preguntas. Dudo que podamos contestarla toda hoy. Lo que estoy diciendo a todo el mundo que escriba la pregunta dentro del chat y luego ya te enviaré la pregunta para que tú puedas contestarla. Pero hay algunas, por ejemplo, preguntan cómo gestionas el metadato, otras cómo integras los datos de diferentes fuentes. Son preguntas bastante técnicas. Entonces, diría yo que podéis seguir escribiéndola allí y si quieres concluir, así pasamos a la siguiente dinámica. Sí, me queda una slide simplemente. Ok. Termino con la solución de esta parte. Integración con DevOps y plataformas de datos con enfoque metadata-centric, ¿vale? Respondiendo un poco a la pregunta que comentabas, al final el metadato es la clave. El metadato es la clave para que diferentes plataformas puedan hablarse entre sí. Y luego una auditoría interna y externa de todas las acciones para garantizar una trazabilidad del dato end-to-end también. Al final, todo lo que hacen los usuarios se queda trazado, puede ser auditado y todo lo que pasa en las plataformas de datos por debajo también se audita y también nos ofrece esa trazabilidad del dato end-to-end para saber exactamente qué ha pasado. Y por último, ¿cómo llevar a cabo una iniciativa DataOps?
Bueno, aquí he cogido unos dibujitos que me han gustado mucho de una web, ¿vale? Que pongo aquí la fuente. Y al final, el DataOps es esto donde todo el mundo está al mismo lado del muro. Siempre vemos todas estas memes o imágenes donde dice, bueno, el desarrollador hace una cosa, el usuario de negocio está al otro lado y ve otra totalmente diferente, entre medias el de QA o el de testing, y al final siempre es toda una locura, ¿no? Y lo que intenta el DataOps es transformar la cultura de la organización. Volvemos otra vez al símil con el gobierno del dato, donde todos los usuarios están al mismo lado del muro y colaboran entre sí. Uno define, otro desarrolla, otro despliega, otro consume, etcétera, pero al final sí que están colaborando entre sí. ¿Y cómo llevo a cabo esta iniciativa? Primero, seleccionar un caso de uso. El BibGAN no funciona, ¿vale? No funciona. Entonces hay que coger un caso de uso, acotarlo muy bien, cerrar el alcance y trabajar sobre él. Definir los roles e identificar a todos los intervinientes, ¿vale? Que cada uno sepa exactamente qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y darle las herramientas necesarias. Definir políticas y procedimientos específicos y crear una ventanilla única para la gestión de la demanda. Volvemos otra vez al gobierno del dato, políticas, procedimientos y la gestión de la demanda. Dibujar una arquitectura funcional integrada y escribir historias de usuario que reflejen la operativa del día a día. Porque al final esa arquitectura funcional que hemos visto, pues sí, está muy bien para tener una foto a alto nivel, pero al final cada usuario tiene que verse identificado y tenemos que escribir perfectamente, oye, yo como usuario con este rol, cuando entro al ecosistema de DataOps, ¿qué tengo que hacer? Quiero hacer esto, después pasa esto, lo otro, etcétera. Definir esas historias de usuario es muy importante para que luego se pueda operativizar todo. Definir además las piezas de la arquitectura técnica y especificar cómo se integran entre ellas con foco en la automatización, que es uno de los grandes retos de las arquitecturas técnicas, integrar las diferentes piezas, sobre todo con tecnologías más legacy, es donde más problemas hay, con tecnologías más innovadoras y sobre todo entornos apificados y demás, es donde más fácil se hace esa integración. Crear un repositorio centralizado de metadatos como pieza central del ecosistema. Ojo, cuando hablamos de metadatos no es algo técnico, ¿vale? Metadatos cubre metadatos funcional, metadatos técnicos, metadatos operacionales, de calidad, etcétera. Diferentes tipos de metadatos. Definir métricas de seguimiento para poder ver si vamos bien, si tengo que cambiar algo, etcétera, y métricas para medir el éxito del caso de uso. Porque si no soy capaz luego de demostrar que lo que he hecho tiene un impacto y que lo estoy midiendo y que tiene un valor real, pues no sirve para nada. Y luego, por último, y muy importante, ejecuta. O sea, la parálisis por análisis no sirve de nada. Haz cosas, itera, monitoriza, mejora, escala y así siempre. Concepto agile total y absoluto.